Our scripture for today comes from John 1 through 18. La escritura del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. And the word of the Lord says, Y la palabra del Señor dice, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. John testified concerning him. He cried out, saying, This is the one I spoke about when he said, He who comes after me has surpassed me because he was before me. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. For the law was given through Moses, grace and truth come through Jesus Christ. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, is in closest relationship with the Father, has made him known. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. This is the word of the Lord. Esta es la palabra del Señor. Thanks be to God. Damos gracias a Dios. So today we are going to be blessed with a message from one of our lay leaders. El día de hoy vamos a tener el mensaje por uno de nuestros grandiosos líderes laicos. And I started to say top, but he is one of our top lay leaders. Es uno de los mejores que tenemos. And his name is Tom White. Y se llama Tom Blanco. And Tom White. we will be blessed by Tom. Y vamos a ser bendecidos por el mensaje que Tom trae. So here's Tom. Dios los bendiga. Well, good afternoon, La Roca. Buenas tardes, La Roca. It's been quite a while since I've been here. Ha sido un tiempo en que no he estado aquí con ustedes. It's her fault. Es su culpa. No, it's just the way things are going, but I'm just thankful to have this opportunity with you again today. No, en realidad es las cosas como van y me da mucho gusto el poder estar con ustedes el día de hoy. Well, it's finally here. Ya estamos aquí.
the end of 2020. el final del año 2020. I could hear the screaming and a cheer that it's finally coming to an end. Ya puedo escuchar el grito del gozo de que ya va a terminar este año. And it's really been a generational year. Y ha sido realmente lo que podemos llamar un año generacional. A year where something happens that later will define this entire generation. Es realmente un año en donde este tiempo va a definir una generación completa. As Pastor Abden described, everything has changed in 2020. Como Pastor Abdon mencionó, todo ha cambiado en el año 2020. Every day when we go outside, Todos los días cuando salimos, we have to think about masking, tenemos que pensar en la máscara, social distancing, la distancia social, and washing our hands or using hand y sanitizer. tenemos que lavarnos las manos y usar también algo para limpiar las manos. And our everyday vocabulary has changed. También nuestro vocabulario cambió. We have to use words like bubble, Tenemos que utilizar palabras ahora como una burbuja, quarantine, como el estar en cuarentena, isolation, el estar aislado. and certainly COVID. Y por cierto, en realidad, la palabra que más usamos es COVID. Here are some grim statistics from 2020. Hay algunas estadísticas del año 2020. Around the world, over 1.6 million people have died with COVID. Alrededor del mundo, alrededor de 1.6 millones de personas han muerto de COVID. In the United States, that number is over 300,000. En este país son alrededor de 300,000 personas. Here in Texas, it's 24,000 people who have died with COVID. Aquí en Texas son 24,000 personas que han muerto de COVID. And in Bexar County, that number is 1,500. Y aquí en Bexar County son 15,000, 1,500. But there have been a lot of wonderful things that have happened in 2020. Pero también ha habido muchas cosas buenas que han pasado en el 2020. There have been births, Ha habido nacimientos, graduations, graduaciones, marriages, ha habido bodas and the beginning of many new careers. y el principio de muchas carreras nuevas. But I think all of us have let out a sigh of relief that this year is an end. Pero tal vez todos nosotros sentimos en nuestro interior un poco de paz al saber que este año ya pasó. So I've been thinking, do I like ends or do I like beginnings? Entonces esto me está haciendo pensar, ¿qué me gusta más, finales o principios? And there are times I think I like both. Y hay veces en que puedo decir que me gustan los dos. I certainly like the end of football games. Me gusta el final, por ejemplo, de los juegos de fútbol, And that was American football, was gonna right? tell you, Yeah, man, see, you know. American football. el mal fútbol. Oh, yes. I also like the ends of good books and good movies. También me gusta el final de lo que son un buen libro o una buena película. But I think with the calendar, maybe I like beginnings Pero a lo mejor si pienso en el calendario, me gustan los principios, because of all the possibilities. por todas las posibilidades que puede haber. There's no limitations. No hay limitaciones. We have a blank canvas. Tenemos como una página blanca, But then on the other hand, pero por el otro lado, maybe I like the end, a lo mejor tal vez me gusta el final también, where all of my mistakes, en donde todos mis errores, the things I didn't do, las cosas que no hice, the things I shouldn't have done, las cosas que a lo mejor no debía haber hecho, are all erased. todo eso está siendo borrado. And I have some experience with things getting erased. Y he tenido yo la experiencia cuando hay cosas que se han borrado. It was in the year 2001. En el año del 2001, This is another generational year. es otro año generacional también. I was stationed at Walter Reed Army Medical Center. Estaba yo en la estación del centro médico en un lugar del Great. país, In Washington, D.C. en Washington, D.C. And we had just finished two major missions. Acá habíamos terminado dos misiones muy grandes. The first was the response to the Pentagon after the 9/11 terrorist attack. La primera cosa que habíamos terminado de hacer es la respuesta contra el ataque del 9/11 contra el Pentágono. And the second was the environmental sampling of military buildings following the anthrax attack. Y el segundo fue el ver en los diferentes edificios militares acerca del anthrax. So I was now back in my office, Entonces yo estaba ya de regreso en mi oficina and the laptop I was using on the mission, I had to take all of those files and move them. y yo tuve que abrir mi computadora y todos los diferentes registros que tenía en mi computadora tuve que moverlos a otra computadora. Now remember, this was 20 years ago. Ahora piensa, esto fue hace 20 años. There was no cloud. No había lo que ahora se llama en las computadoras el cloud. The only cloud was what you saw when you looked out your window. Lo único que era como cloud, nube, era lo que tú ves afuera en la ventana.
So we had to get 2 IT techs Entonces tuvimos que tener 2 personas técnicas que vinieran a la oficina to come into my office para que pudieran ir a mi oficina and transfer the files to my desktop computer. y poder mover todo lo que yo tenía en mi laptop en mi computadora de mi escritorio. So now I know what it's like to be a parent, Ahora sé lo que es ser como un padre, where you don't have to hear your children en donde tú no tienes que escuchar a tus hijos or see your children o verlos. to know when something is wrong. Cuando tú sabes algo pasó y no fue bueno. So I asked them, Entonces yo le pregunté a estos técnicos, what happened? ¿qué pasó? They erased Porque ellos borraron all of the files off my laptop. todos los diferentes folders que yo tenía en mi laptop. Everything was gone. Todo lo que era mi información se fue. All of my notes, Todas mis notas, all my pictures, todas mis fotos, my reports, todos mis reportes, my presentations, todas las presentaciones que yo había hecho, all gone, todo se borró, erased, borrado. never to be seen again. Nunca pudimos verlo otra vez. And I think that's what new beginnings are like, Y yo creo a veces que así es como los nuevos comienzos son, because I had to just start over again. porque realmente tuve que volver a empezar. The old is gone, Lo que fue del pasado se terminó and the new has to come. y lo nuevo viene otra vez. If you're watching La Roca service for the first time, Si tú estás viendo este culto de la roca por primera vez, you may wonder, why are we still in Christmas time? a lo mejor tú piensas, ¿por qué estamos todavía en este tiempo de Navidad? For many of us, Para muchos de nosotros, our Christmas trees are down and put in our closets a lo mejor ya nuestro árbol de Navidad está guardado en un closet or out on the curbs. o a lo mejor lo van a recoger en la basura. Our Christmas decorations are coming down. Ya todo lo que son las decoraciones de Navidad están guardadas The Christmas bills are coming in, y ya vienen todos los gastos que hicimos, ya llegaron esos gastos and our Christmas memories are fading. y ya nuestras memorias de lo que hicimos en Navidad se nos están olvidando. But in the church, we have 2 extra weeks of Christmas. Pero en la iglesia en realidad tenemos 2 semanas más de Navidad, This church season of Epiphany begins on the 10th of January. porque la estación de Epifanía empieza en enero 10. So this allows us a time to reflect. Esto nos da un tiempo de reflexionar. Reflect on what it meant for Jesus to come into our life Reflexionar en qué significa que Jesús vino a nuestras vidas. on that day so many centuries ago. En ese día hace muchos siglos. Our 4 Gospels Nuestros 4 evangelios, each present Jesus' beginnings in different ways. cada uno de ellos presentan a Jesús de diferentes formas. So in the Gospel of Matthew, En el evangelio de Mateo, it traces Jesus' genealogy back to Abraham. ahí vemos cómo es que Jesús viene de la ascendencia de Abraham. In the Gospel of Mark, En Marcos, he references a quote from Isaiah, vemos cómo hablan de Jesús iniciando con Isaías, where he prophesied about the coming of the one who would prepare the way for Jesus. en donde se da la profecía de que y cómo iba a venir el Señor Jesús. In the Gospel of Luke, we have an angel that comes with an announcement for Zechariah and Mary. En Lucas vemos cómo viene un ángel anunciando a Zacarías y a María. And he announced to Zechariah the coming of John the Baptist, Y en Zacarías viene el anuncio de Juan el Bautista and to Mary the birth of Jesus. y en María el nacimiento de Jesús. And then we have the Gospel of John. Y luego tenemos el Evangelio de Juan. And John always has a little different take on things. Y Juan tiende a tener cosas diferentes que el resto de los evangelios. He wanted to ensure we understood Él quería que estuviéramos seguros, that Jesus was the Son of God que nosotros supiéramos que Jesús es el Hijo de Dios and that he was with God at creation. y que Él estaba con Dios en el tiempo de la creación. Because that was not the common thought Porque ese no era el pensamiento común of the Jews during that time. de todos los judíos durante ese tiempo. They had thought that God was alone at creation. Ellos creían que Dios estaba solo durante el tiempo de la creación. So our 4 Gospels also Entonces nuestro cuarto evangelio también es. were written for a different purpose and a different audience. Nosotros vemos como cada evangelio en realidad está escrito para diferentes grupos de personas. The Gospel of Matthew was written for his fellow Jews, Por ejemplo, el evangelio de Mateo fue escrito para la gente como él, que eran judíos. and was intended to show how Jesus fulfilled all of the Old Testament prophecies. Y él trataba de explicar cómo es que Jesús cumple con todas las profecías del Antiguo Testamento. The Gospel of Mark was written for the busy Romans,
El Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos que estaban siempre ocupados. Where Matthew recognized the kingship of Jesus, En Mateo vemos cómo es que Jesús es reconocido como el rey. Mark also showed that Jesus was a servant to the needy. Y Marcos nos muestra cómo es que Jesús también era un sirviente para aquel que estaba en necesidad. Luke was written for the Greeks, Lucas fue escrito para los griegos and he presented the sympathetic Son of Man. y hablaba aquí de cómo tenemos un Dios que tiene esa empatía como el Hijo del Hombre. But John, who was the beloved apostle, Y en Juan, que era el discípulo amado, wrote his book for the Jews and the Gentiles, vemos cómo él escribió este evangelio para judíos y gentiles, where he emphasized that Jesus was the Son of God. en donde enfatiza que Jesús es el Hijo de Dios. So typically, when we look at Matthew, Mark, and Luke, Normalmente cuando vemos Mateo, Marcos y Lucas, we find that they write about the events of the life of Christ. vemos cómo están escribiendo acerca de los eventos de la vida de Cristo. But often in the Gospel of John, Pero la mayoría del tiempo cuando ves en el Evangelio de Juan, we'll find him with the meaning of those events. vamos a encontrarlo dándonos el significado de esos eventos. For example, Por ejemplo, all four Gospels share the feeding of the 5,000. los 4 evangelios muestran y hablan acerca de la alimentación de los 4,000 personas. But it's only in the Gospel of John Pero solamente en Juan where we have Jesus with his sermon on the bread of life. es en donde ahí vemos a Jesús dando el sermón acerca de ser él el pan de vida, Which is an explanation of the miracle that he performed. lo cual es una explicación del milagro que acababa de hacer. We've been in the season of Advent here at Northern Hills and studying the Gospel of Luke. Durante este tiempo hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas aquí en el Adviento en la iglesia de Northern Hills. And Luke is a wonderful writer, Lucas es un escritor excelente and he provides great detail and imagery in his writing. y él da muchos detalles y da muchas imágenes en lo que él escribe. And as we've been going through the Christmas story, Y hemos estado viendo la historia del nacimiento de Jesús. we hear about the baby in the manger Hablamos acerca del bebé que está en el pequeño establo and the young couple y la pareja que es joven and the shepherds that were in the fields y los diferentes pastores que estaban en el campo and the 3 wise men in their journey. y los hombres sabios que venían en su camino a ver a Jesús. But John had a different way of telling the Christmas story. Ahora, Juan tiene una forma muy diferente de decir esta historia de Navidad. His gospel begins with 3 simple words. Su evangelio empieza con 3 palabras muy sencillas. In the beginning. En el principio. Because he wanted us to understand Porque él quería que nosotros pudiéramos entender that Jesus did not come into creation que Jesús no vino a la creación on that first Christmas day. en ese primer día de Navidad. In the beginning, En el principio, Jesus was with God. Jesús estaba con Dios. He was there as part of creation, Jesús estaba allí como parte de la creación, not something that was created. no algo que era creado. In the beginning, En el principio, before there were roads, antes de que hubiera caminos, before there were houses, antes de que hubiera casas, before there was even a Bethlehem, antes de que hubiera aún un Belén, Jesus was with God ya Jesús estaba con Dios. before anything came into existence. Antes de que cualquier cosa viniera a estar en existencia. And he teaches us that so that we can understand he is the Son of God. Entonces nos enseña eso para que podamos entender que Él es el Hijo de Dios. And sometimes that's hard for us to understand. Y a veces es difícil entender ese concepto. That Jesus, who was with God and with the Holy Spirit, Que Jesús, que estaba con el Espíritu Santo, came down onto earth vino aquí a la tierra in the form of a man, en la forma de un ser humano, but no one recognized him. pero nadie lo pudo reconocer. They thought he was wiser than most. Ellos muchos decían, bueno, si él era un hombre probablemente más sabio que otros. They were amazed at his teachings Estaban muchos sorprendidos por todo lo que él enseñaba and astonished at his miracles, y realmente estaban sorprendidos de todos los milagros que él hacía. but they didn't recognize him as God. Pero muchos no lo reconocían como Dios. Some thought he was a prophet, Algunos dijeron que era un profeta nada más. and some thought he was just a troublemaker, O tal vez otros decían que era uno que solo venía a causar problemas. but they didn't recognize him. Pero no lo reconocían a él. I have a little bit of experience with not being recognized. Yo he tenido esa experiencia cuando alguien no te reconoce. I'll tell you 2 stories. Te voy a decir 2 historias. They'll be quick. Van a ser rápidas.
The first was when I graduated from Army basic training. La primera es cuando yo terminé todo mi entrenamiento de lo que es el entrenamiento básico para entrenar. This was the most difficult basic training known to man. Es el entrenamiento más difícil que cualquier hombre puede tener. And my mother was there at the graduation ceremony. Y mi mamá estaba allí en el día de graduación After the ceremony, y después de la ceremonia I went to find my mother. fui a buscar a mi mamá. She was beaming with pride Y ella estaba tan orgullosa. that I mentioned that it was the most difficult basic training ever conducted. Porque acuérdense que les dije, este es uno de los entrenamientos más difíciles que cualquier persona puede tener. And I asked her, did she see me? Y le dije, mamá, ¿me viste? And she said, oh, yes, I did. Y dijo ella, sí, yo te vi. And I said, where was I, Mom? Y le dije, mamá, ¿dónde estaba yo? She said, I saw you on the right side. Y dijo, sí, te vi ahí en el lado derecho. And I could see you looking back at me. Y yo vi que tú me veías a mí también. And it was so special. Y eso fue muy especial para mí. And then I had to break the bad news. Y luego le tuve que dar la mala noticia. I was on the other side of the parade field. Y le dije, mamá, estaba yo del otro lado. And when I looked at the crowd, Y cuando vi a toda la multitud de gente, I couldn't pick out one face. no pude encontrar dónde estaba nadie. Second, Segundo, my wife had gone back to Korea to visit her family. mi esposa fue una ocasión a Corea para visitar a su familia. We were in Washington, D.C., Y estábamos en la ciudad de Washington and she was flying in Dulles Airport. y ella estaba volando para el aeropuerto de Dallas. So I positioned myself Entonces yo estaba en un lugar outside the doors that would open from the customs and immigration. afuera de donde la gente que venía de inmigración podía venir. A little crowd had gathered there, Había un poco de gente alrededor. so I pushed my way to the front, Entonces traté yo de empujar para irme al frente. and I kept looking inside as the doors would open and close. Y estaba ahí yo viendo para cuando mi esposa pudiera llegar. And then the doors opened. Y entonces las puertas se abrieron. I saw my wife, Vi a mi esposa. so I had flowers in my hand to welcome her, Yo tenía unas flores para darle una bienvenida. and I stepped forward, Y caminé hacia adelante. and she walked right by me. Y ella caminó y ni me vio. So I followed her for a little while. Entonces yo la seguí por un tiempo. I wanted to see if somebody else was meeting her, A lo mejor pensé, alguien más la está aquí buscando. but they weren't. She just didn't see me. No, nadie la estaba buscando, simplemente no me vio. So both my wife and my mom Entonces mi mamá y mi esposa were distracted from what they were looking for estaban distraídas de lo que estaban en realidad buscando, because of all the things that were happening around them. por todas las cosas que estaban sucediendo alrededor de ellos. And this is what was happening in the first century, Esto es lo que estaba pasando en este primer siglo. that they couldn't recognize that the Savior was among them. No pudieron reconocer que el Salvador estaba entre ellos. Despite him being as part of man A pesar de que él estaba allí manifestándose como hombre and walking with them y caminando con ellos, and having the miracles that he performed tenía los milagros que estaba haciendo, and the teachings that he had, las enseñanzas especiales que él daba, they didn't recognize him as the Savior. no lo pudieron reconocer como el Salvador. But the good news is that a few did. Pero lo bueno fue que algunos sí lo hicieron. And this is what John tells us. Y esto es lo que Juan nos dice. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Vino lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. To those who believed in his name and gave the right to become children of God. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mission accomplished. La misión fue completa. God's plan was to bring Jesus into the world, El plan de Dios era traer a Jesús al mundo. to allow him to love people De esa forma él podía amar a las personas and love them into the family of God, y amarlos para traerlos a la familia de Dios. so that they would be known as children of God. De tal forma que todos pudieran ser conocidos como hijos de Dios. And this is amazing grace. Y esta es la gracia del Señor, gracia sublime. This Friday, we welcome in the new year, Este viernes vamos a recibir un nuevo año and we have a new beginning. y tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. 1/3 of you will begin a diet on Friday. Un tercio de ustedes van a empezar con una dieta este viernes. Does anybody know the best day to start a diet? ¿Sabes cuál es el mejor día para iniciar una dieta? Tomorrow.
Mañana. Tomorrow is always the best day to start a diet. Mañana es bueno empezar la dieta. Hasta But- mañana. But 1/3 of you will start a diet on Friday. Pero un tercio de ustedes van a empezar con una dieta el viernes. 6 out of 10 of you will make a resolution for the new year. 6 de cada 10 van a tener una resolución nueva para el año entrante. A promise to change something about you. Y donde dicen, esto va a cambiar mi vida de alguna forma. Some of us will be entering the new year on a high note. Algunos vamos a poder iniciar este año con algo positivo. We'll be newlyweds A lo mejor estamos recién casados or newly graduated o recién graduados or newly retired. o a lo mejor te acabas de retirar. Unfortunately, some may be starting the year on a low note. Pero por desgracia, algunos van a iniciar este año de una forma un poco difícil. Some may start this year now single A lo mejor van a iniciar este año siendo ahora solteros, from either death or divorce. debido a muerte o un divorcio. Some may start this year unemployed A lo mejor algunos están iniciando el año sin trabajo, because of the economic situation with COVID. debido a la situación económica que hay con COVID. And some may be starting this year with a diagnosis of a terminal disease. O a lo mejor algunos inician este año con un diagnóstico de una enfermedad muy difícil. But the important thing for all of us to know Pero para todos nosotros lo que es importante saber is that we don't start this year alone. es que no estamos iniciando el año solos. When we have Christ in our heart, Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, we are never alone. nunca estamos solos. And every day Y todos los is días a new beginning in Him. es un nuevo día y un nuevo comienzo para Él. Earlier, we sang a song, Amazing Grace. Cuando estábamos cantando hoy, cantamos Sublime Gracia. I've probably sung that song hundreds of times over the years, Probablemente he cantado esa canción cientos de veces en mi vida. never on tone, Nunca la canto en el tono correcto, ever. jamás. But it's a beautiful song. Pero es una canción hermosa. And I learned something as I was preparing for this talk. Y aprendí algo mientras estaba preparándome para el día de hoy. Now, I'm not a pastor. No soy un pastor, I didn't go to seminary. no fui al seminario, I didn't study Greek. no aprendí griego. The only Greek that I know El único griego que yo sé is what's on the menu es el que está en el menú at Demos or Popolis. en uno de los restaurantes griegos. But what I learned was the Greek word for grace Pero aprendí que la palabra griega para gracia is charis. es charis. I think I'm saying it correctly. Creo que lo estoy diciendo bien. Am I? Charis. Okay. Bien. So that word is an important word in the New Testament, Esa es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento, but it has its roots in a word from the Old Testament. pero tiene sus raíces en una palabra del Antiguo Testamento. A word that if you've been watching for a while, Es una palabra que si tú has estado viendo por un tiempo, you are familiar with. tal vez ya la conoces. And that word is hesed. Y esa palabra es Hesed. And we know that word to be Y sabemos lo que es esa palabra. God's loving kindness, Es el amor de Dios grande, His mercy, su misericordia and His faithfulness. y su fidelidad. And it's an important word for us. Es una palabra muy importante para todos nosotros. And Pastor Lupina uses it often in her sermons. La pastora Lupina utiliza esta palabra muchas veces en sus sermones. Another word that she uses often Una palabra que también usa muchas veces is makarios. es la palabra Macarios, That is also an important word in the New Testament. que también es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento. It's used over 50 times, Se utiliza arriba de 50 veces and over half of those times are in Matthew and Luke. y la mitad de ellas están en Mateo y Lucas. And we know makarios to be blessed. Y sabemos que la palabra Macarios es bendecido. Just as joy is deeper than happy, Así como el decir gozo es mayor, más profundo que feliz, so is that same blessed of makarios. es lo mismo de decir la palabra bendecido acerca de Macarios. We are makarios because we are redeemed by Christ. Nosotros somos Macarios porque hemos sido redimidos por Cristo. We are not makarios because of the world. No somos Macarios por lo que el mundo nos da. In fact, the world will try to separate us from being makarios. En realidad, el mundo nos separa de tratar de ser Macarios. But if we live our life Pero si vivimos nuestra vida with charis, con lo que es Xaris, with grace, con la gracia de Dios, with hesed, con Gesed, His mercy, su misericordia, and His makarios, y Macarios, His blessings, su bendición, every day will be that new creation that He calls us to be. cada día va a ser ese día de nueva creación que el Señor nos llama a tener.
I want to return to my laptop story for just 1 minute. Quiero regresar a mi historia de la laptop. One of the files that was erased Uno de los diferentes folders que se borraron was a PST file. fue un file que se llama PSTA. And if you're not a computer nerd, Si tú no eres una persona que sabe de computadoras, a PST file lo que es un folder PS contains many things, tiene muchas cosas, including a calendar. aún un calendario. So since my PST file was erased, Y como también ese folder se borró, everything that was on my calendar was gone. todo lo que yo había guardado en mi calendario estaba borrado. All the things that I had done, Todas las cosas que hice en el pasado, the things I didn't do, las cosas que no the hice, things I should have done, las cosas que debía haber hecho, all of them were gone, todas se borraron, erased. borradas. And that's the new beginning that God promises us. Y ese es el tipo de nuevo comienzo que Dios nos promete a nosotros. A new beginning every day. Un nuevo comienzo todos los días. And this is what Paul tells us in 2 Corinthians. Y esto es lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. And I ask where you are that you repeat this with us. Y te pido que en donde tú estés repitas con nosotros. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. And this is the promise that God gives us. Y esta es la promesa que Dios nos da. To forgive us and forget our sins and our failures. El hecho de perdonar y olvidar nuestros pecados y nuestros errores. And God says He's not worried about our shortcomings or the broken promises of our past. Y Dios nos dice que Él no está preocupado por aquellos lugares en donde nosotros caímos cortos o por las promesas que no cumplimos. But if we have a relationship with Christ, Pero si tenemos una relación con Cristo, we are a new creation. somos nueva creación. The old is gone, Lo que ha sido del pasado ya fue hecho. and the new has come. Lo nuevo viene. And that's the new beginning He promises us. Y ese es el nuevo comienzo que Él nos promete. Not just in the new year, No solo en un año nuevo, but every day. sino cada día. Every day with charis and grace, Cada día con charis y gracia, and His hesed and His mercy, y su gesed y su amor, and His makarios and His blessings. y sus macarios y sus bendiciones. Amen. Amén. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank You for Your word. te damos gracias por tu palabra. We thank You for the promise of a new creation, Te damos gracias por tu promesa de una nueva creación, that the old is gone donde todo lo que ha sido del pasado ya se fue and the new has come. y lo nuevo viene. Wherever we are in our walk, En donde estemos en nuestro caminar, wherever we are in our life, en donde estemos en nuestra vida, let us understand ayúdanos a recordar that every day que todos los días is a new beginning es un nuevo comienzo in You. en ti. Father God, we give You glory Padre, te damos gloria and honor y honor and praise. y alabanza. Father God, we love You. Te amamos, Señor. Amen. Amén.